14:43. Presenta Notimar al amanecer. Somos retransmitidos por Radio Antena Libre 105.9 FM, en YouTube, Canal Telemar, en Facebook, Telemar Canal Esmeraldas, Twitter, @Telemar23. Martes 14 de abril del 2020, muy buenos días amigos televidentes, bienvenidos a una edición más de Notimar al amanecer. Aquí empezamos rápidamente con el desarrollo de la información y atención, con la intención de brindar un buen servicio de cremación por las víctimas mortales del coronavirus. Washington Alcíbar pide apoyo económico por parte de varias instituciones. Aquí un informe. Debido a la crítica situación que enfrenta el país por los abundantes casos de coronavirus, Washington Alcíbar, en conjunto con su equipo de trabajo, presentó el proyecto Mustang, mismo que consiste en un carro crematorio con capacidad hasta de 25 cuerpos. Y la idea es que estos cuerpos sean cremados mediante el carro de cremación del Proyecto Nacional Mustang. Se está solicitando un tráiler, un refractario que lo tenemos en refinería, las planchas que tenemos en refinería, los ciclores que tenemos para formar el carro de cremación, el horno en sí, el horno o la caldera en este caso. Ahí van a ver también en las imágenes cómo se desarrolla esto. Necesitamos 24 bombonas de 55 kilos, 55 kilogramos de gas. Necesitamos también un container y de la misma manera necesitamos el refractario para llenarla, ¿no? En caso de contar con el recurso económico para hacer posible este proyecto, estaría listo en un máximo de 2 semanas. El costo en sí son $200.000 con la ayuda de Petroecuador. Cuando hablamos de la ayuda de Petroecuador, es el refractario y el anclaje, cosas que no hay en el medio. Por eso nos atrevemos a construir este carro y lo tendríamos en un promedio de 10 a 15 días ya listo para funcionar, ¿no? Alcíbar comentó que esta es una oportunidad única para adquirir este vehículo que brindará su servicio de forma gratuita. Los esmeraldeños somos unidos, sí, pero ¿cuándo es verdad? Cuando viene carnaval, cuando toca beber algo, cuando tenemos las fiestas, cuando tenemos un 5 de agosto. ¿Y por qué ahora no nos unimos para hacer este carro de cremación? Consejo Provincial, Alcaldía, Gobernación, Refinería, Petroecuador, Termoesmeralda y muchas. ¿Dónde están? Como la noticia mismo de Telemar que dice, ¿y dónde están ahora estas personas que en su momento se mostraron como asambleístas? Lenín, Rina Campaín, la señorita Carmen Rivadeneira, ¿dónde están? Con cámaras de Félix Quiñones, Elena Velasco, Telemar. Muy bien, amables televidentes, en este momento nos enlazamos vía videoconferencia con el señor Hugo Silva, coronel de la Policía Nacional en Esmeraldas. Además nos acompaña Robert Cedeño, gerente del Hospital Delfina Torres de Concha, para hablar sobre varias problemáticas y varias temáticas que se están llevando a cabo por el coronavirus. Muy bien, muy buenos días y bienvenidos. Muy buenos días, coronel, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por invitarnos.
y poder hacerle conocer a la ciudadanía el trabajo que nosotros como Policía Nacional estamos realizando. Un cordial saludo de parte de todos los que hacemos la institución policial acantonada acá en Esmeraldas. Muy bien. Gerente Robert Cedeño, si nos escucha, muy buenos días. Pedimos activar ahí el micrófono y sobre todo tener en cuenta la transmisión que se está llevando a cabo. El día de ayer ya tuvimos algunos inconvenientes. No sé si nos escucha Robert Cedeño. Buenos días. Muy bien, tenemos algunos inconvenientes. Vamos con el coronel de la policía, Hugo Silva. Coméntenos sobre las diferentes temáticas que se están llevando a cabo con respecto al toque de queda y el estado de excepción durante esta semana. Además, ¿cuáles han sido los operativos y los resultados que han obtenido durante estos últimos días? Bueno, sí, efectivamente, nosotros como Policía Nacional, desde que se activó el toque de queda y de emergencia sanitaria, nosotros hemos seguido trabajando y realizando los operativos tanto en el interior como fuera de la ciudad. En operativos de toque de queda nosotros hemos realizado todos los días, así que hasta el momento nosotros hemos tenido 81 personas detenidas por el toque de queda, 54 personas han sido sancionadas por primera vez, 15 personas han sido sancionadas por la segunda vez de la comunicación por no dar cumplimiento al toque de queda. Hemos detenido 143 motocicletas sancionadas y 181 vehículos sancionados también. Nosotros continuamos con los operativos de los puntos de chequeo. Aquí en el cantón, en 5 puntos de chequeo, tanto en el sector de San Mateo, en el sector de la cárcel, en el sector del parque de la Plaza Cívica, y también tenemos 2 puntos de chequeo que es lo que se en la ciudad, acá en el Redondel de Castilla. Con esto nosotros estamos dando cumplimiento a la disposición del gobierno nacional, lo que es de la restricción vehicular y la restricción de las personas aquí dentro del cantón. Y realizamos los operativos pertinentes a partir de las 2 de la tarde hasta las 05 horas con el toque de queda en todo el sector, en toda la ciudad. Coronel, ¿cuáles han sido los inconvenientes que ustedes han tenido con respecto a lo que es toque de queda? En Esmeraldas vemos que gran mayoría ya está cumpliendo esta medida, sin embargo hay sectores que todavía tienen muchos inconvenientes, como usted ya conoce, son del sector del río Esmeraldas. Así es, podríamos decir que el 70% de la población acá de Esmeraldas acata y ve con buenos ojos lo que es el toque de queda y lo cumple, pero sí tenemos inconvenientes especialmente en el sector de las riberas del río, donde que las personas todavía no hacen conciencia y todavía actúan de una manera irresponsable y salen todavía a reunirse, y inclusive en los diferentes sectores, hasta en las canchas deportivas, quieren hacer alguna actividad deportiva. Especialmente son muchachos de 16 años y niños, en su mayor parte, los que no acatan estas disposiciones, pero esa ya es responsabilidad de los padres de familia que les permiten que salgan estos muchachos. Asimismo, más adelante le estaré preguntando con respecto a más problemáticas que pude evidenciar durante un recorrido rápido durante estos días en estos sectores, donde yo vi que incluso están abriendo varios establecimientos y varias tiendas, lo cual también propaga la salida de las personas o impulsa las salidas de las personas para poder comprar víveres cuando es hora de toque de queda. Muy bien, vamos un ratito, ahí ya me parece que me acaban de informar que tenemos el audio, ya nos tiene recepción el señor Robert Cedeño, gerente del Hospital Delfina Torres de Concha. Muy buenos días, doctor. Hola, buenos días, esmeraldeños, esmeraldeñas, buenos días. Mil disculpas por la problemática de retorno del día de ayer. Estamos listos para contestar sus preguntas. Muchísimas gracias, así esperemos que sea toda la entrevista, sobre todo teniendo en cuenta varias preguntas. Quiero entrar por cuestión al tiempo rápidamente con respecto a la alta hospitalaria que se dio durante este fin de semana. ¿Cómo se llevó a cabo esto y sobre todo teniendo en cuenta bajo qué criterios se da estas altas hospitalarias? Bueno, conociendo la evolución de la enfermedad, que dura aproximadamente 14 días, los 7 primeros días son de tos, fiebre, los otros 5 días son de disnea y procesos respiratorios, y posteriormente viene el estado de convalecencia. Entonces, a estos pacientes nosotros le hacemos, una vez que lo ingresamos y tienen insuficiencia respiratoria y ameritan estar en salas hospitalarias, se les hace el test de COVID. Una vez que tenemos el test de COVID,
continuamos con los tratamientos y posteriormente, cuando ya cumple 14 días de tratamiento, se le hace otra prueba de COVID y a las 24, si esta sale negativa, a las 24 horas se realiza otra prueba. Con 2 pruebas negativas a los pacientes se le da de alta. Sobre las pruebas rápidas, ¿cuál es la posición a nivel local? Existen pruebas rápidas. La Organización Mundial de la Salud, a nosotros como ministerio aún no nos autoriza la compra de las pruebas rápidas, pero las pruebas rápidas a nivel internacional han sido de mucha utilidad, ya que el diagnóstico de las pruebas rápidas se da en un 50% al 7º día, el resto se da, el 70% se da al día 10 y después del día 14 son efectivas con un 100% de sensibilidad y especificidad con lo que respecta a las pruebas rápidas, pero vuelvo y repito, la Organización Mundial de la Salud a nosotros como ministerio aún no nos autoriza el uso de las pruebas rápidas. Doctor, el día de ayer habíamos conversado y antes de olvidarme, sobre todo para ir directo a lo que realmente a la ciudadanía le está preocupando en estos momentos, es la situación de Muisne. No sé qué información ustedes tienen para quedar claro en este tema. Bueno, nosotros como COE provincial y como líder de la mesa técnica número 2 estamos realizando un trabajo muy espectacular, un trabajo muy serio en beneficio de las y los esmeraldeños, liderado por el señor gobernador, la prefectura, todos los alcaldes, todo el ejecutivo desconcentrado. Entonces estamos sintonizados, estamos organizados, estamos trabajando de una manera ordenada. Y en el Cantón Muisne nosotros tuvimos una alerta de un caso de un paciente que había estado en el municipio de Muisne. Entonces, ante la sospecha de posible contagio masivo por COVID, tuvimos que aislar a muchos funcionarios del Cantón Muisne. ¿A funcionarios de parte del municipio? Eso es lo que también se están preguntando de la ciudadanía. Sí, funcionarios del municipio. Ante la sospecha de un contagio masivo de funcionarios del municipio, tuvimos que aislar a muchos de acuerdo al protocolo. El protocolo es de la siguiente manera: si hay una persona sospechosa o una persona positiva o una persona contagiada, sea por clínica o por nexo epidemiológico, inmediatamente procedemos a hacer los cercos epidemiológicos. ¿Hace cuánto tiempo se reportó esta emergencia o esta sospecha, se podría decir, lo que sucede allá en Muisne? Bueno, esto fue aproximadamente hace unos 20 días, creo, porque el paciente que estuvo positivo del hospital estuvo durante 15 días, fue dada de alta el día 17. Estamos hablando de entre 18 a 20 días aproximadamente fue esta alerta. ¿Ese reporte está entre los 38 de aquí en Esmeraldas? Sí, así es. El paciente está dentro de las estadísticas de aquí de Esmeraldas. Muy bien. Otra pregunta que el día de ayer teníamos era ¿cómo se garantiza espacio físico en unidades de cuidados intensivos? Bueno, para complementar la pregunta anterior, recordarle que esto no solo pasó en Muisne, esto está pasando en toda la provincia de Esmeraldas. Nosotros tenemos al momento cerca de 554 personas en cerco epidemiológico en todos los cantones de la provincia. Entonces, esa es la manera como el Ministerio de Salud Pública epidemiológicamente está controlando la pandemia, ¿no? Con los cercos epidemiológicos. Con la pregunta siguiente, estamos garantizando nosotros la terapia intensiva, estamos garantizando la atención de los pacientes en medicina interna. Al momento, en sala COVID del Hospital Delfina Torres de Concha tenemos 30 pacientes en medicina interna y en terapia intensiva tenemos 8 pacientes, de los cuales 6 pacientes están en ventilación mecánica. Sobre esta situación, ¿cuántas camas o cuánto tienen disponible para cuidados intensivos? Nosotros tenemos un plan de contingencia. El Delfina Torres de Concha normalmente tiene 231 camas sensables y tiene normalmente 20 camas de terapia intensiva. Pero estas camas de terapia intensiva nosotros las podemos incrementar. Al momento estamos a una capacidad de un 45% de utilización de la terapia intensiva. O sea, tenemos capacidad normal para 20. Estamos utilizando ahorita solamente 6 ventiladores mecánicos y 2 pacientes que no están en ventilador mecánico. O sea, ahorita tenemos 8 pacientes. Tenemos respiradores, 14 respiradores en caso de cualquier situación. Pero estas salas de UCI nosotros nos podemos expandir. Podemos llegar a 40, 50, 60 camas de UCI. Todo depende que tengamos los ventiladores. Hemos hecho los requerimientos como mesa técnica de 40 ventiladores para podernos, en caso de que la pandemia se nos quiera salir de las manos. ¿Actualmente cuántos tiene? ¿Perdón? ¿Actualmente cuántos ventiladores tiene?
Al momento tenemos 26 ventiladores mecánicos disponibles. El día de hoy pude observar una publicación. ¿Qué hay de verdad que venga un hospital móvil aquí en Esmeraldas? Como les dije, como COE provincial estamos haciendo un trabajo espectacular, un trabajo muy serio y todo esfuerzo suma. Esta enfermedad, entre todos juntos, sumando ideas, sumando criterios, podemos salir adelante juntos. Y si viene un hospital móvil, bienvenido. Pero al momento estamos bien, estamos con los indicadores bien. Tenemos un hospital de 231 camas. Podemos llegar a 100 camas no sensables, o sea, podemos llegar a 331 camas. De 331 camas, al tener 30 pacientes, estamos en una capacidad del 10%, que es muy buena. Esto debido, vuelvo y repito, al trabajo arduo, a las largas horas de trabajo que se está realizando a nivel del COE provincial, a nivel de las mesas técnicas, a nivel del Ejecutivo desconcentrado, a nivel de los GATS, a nivel de la población que también está colaborando en el distanciamiento social. Entonces todos estos indicadores son favorables para nosotros los esmeraldeños. Con respecto a la publicación de las 5 altas hospitalarias, ahí había un protocolo sobre el seguimiento a las personas que se dan de alta. ¿Quién hace ese seguimiento y de qué manera? Es una coordinación entre el Hospital Delfina Torres de Concha y los diferentes distritos. Si un paciente es del distrito Muina Atacames, nosotros antes de darle el alta coordinamos con el señor distrital Muina Atacames, le entregamos el paciente para que ellos lleven el paciente a su casa y le hagan el seguimiento permanente. Los que son de Esmeraldas, de la misma manera, se coordina con el distrito de aquí de Esmeraldas, el paciente es llevado a la casa, se lo entrega al distrito y ellos le hacen el seguimiento del proceso de la patología, en este caso el coronavirus. Sobre los fallecimientos que se han dado aquí en Esmeraldas, ¿cuál ha sido la principal causa por la que se dieron estos decesos? Bueno, hemos tenido tuvimos 2 pacientes jóvenes que están en un rango de entre los 38 y los 40 años de edad, y tenemos los otros pacientes, son pacientes adultos mayores que han tenido comorbilidades, donde estuvieron en casa y llegaron en condiciones muy, muy inestables al hospital, donde prácticamente no tuvimos ya mayor capacidad de respuesta. Murieron en 12, 14 horas estos pacientes. Los pacientes que han estado de los que han estado hospitalizados, solo un paciente falleció estando mayor de 48 horas en el hospital, donde nos hizo un cuadro de respuesta inmunitaria trombótica aguda relacionada con el coronavirus y nos dejó prácticamente sin respuesta. Es el único caso que hemos tenido mayor de 48 horas que ha estado hospitalizado en este caso. Muy bien, ahora quiero ir un momento con el coronel Hugo Silva, que también está con nosotros conversando en este momento, y quisiera hacerle preguntas con respecto a lo que estábamos hablando. ¿Cómo hacer cumplir estas medidas del toque de queda en estos sectores que ya habíamos mencionado, sobre todo teniendo en cuenta de que se siga abriendo locales, por ejemplo, de tiendas, y la gente sale a comprar naturalmente cuando ve algo abierto? Efectivamente, nosotros en los operativos que realizamos estamos socializando con la gente, socializando con estas personas, dueños de estas tiendas de los barrios que abren en la noche. Se les invita a que den cumplimiento a la disposición emitida por el gobierno. Asimismo, hemos ya coordinado y ya se ha realizado y estamos realizando operativos, justamente en este momento también estamos realizando operativos con la señora comisaria en estos diferentes puntos. Esperemos, lo único que esperamos nosotros es de parte de la ciudadanía, de parte de estas personas, que hagan conciencia y que nos ayuden a cumplir nuestro trabajo y ellos simplemente cumplan con las disposiciones que son emitidas por el gobierno nacional. Igual nosotros tenemos personal designado a diferentes puntos de la ciudad, como usted puede observar, para evitar la aglomeración de personas. Y también tenemos personal designado a los supermercados, a los supermercados más grandes que existe acá, como son el Tiel, aquí el Santa María y en lugares de abastecimientos grandes que tenemos acá dentro del cantón, como en lugares de aglomeración de personas, como son los bancos, para evitar justamente la aglomeración de personas y que la ciudadanía cumpla con el distanciamiento social y que cumpla ahora con la disposición de las mascarillas, de los guantes para permanecer acá dentro de la ciudad. Coronel, ¿cómo controlar lo que es niños? Por ejemplo, vemos que hay varios sectores donde incluso juegan fútbol y cierran la calle viendo que estamos en toque de queda y no hay carros. Entonces,
Parece un día cualquiera para ellos, pero no es así. Entonces, ¿cómo controlar eso? Esto más bien es un llamado a los padres de familia. Los padres de familia son los encargados de cuidarles a sus hijos. Ellos son los encargados de mantener la disciplina de sus hijos. Si ellos no le toman en serio, si ellos creen que que simplemente no les va a pasar a ellos, lastimosamente nosotros con los niños no podemos hacer más bien lo único que hacemos es retiramos a estas personas del lugar. En el momento que nosotros nos retiramos, ellos vuelven a salir y esto se convierte en un juego del gato y el ratón. Vamos nosotros y ellos se retiran y posteriormente ingresan. Más bien, como le digo, esto es un llamado a la ciudadanía, a los padres de familia, para que ellos sean encargados de mantener el control de estos muchachos. Hablando de esta manera, con respecto a padres de familia, si les dejan salir en estos momentos, cuando ya todo el mundo sabe que estamos en toque de queda, estado de excepción, y que lo que se espera es que no se propague más el virus, ¿cómo controlar? ¿Se debería llegar a alguna sanción para los padres de familia que no están controlando a sus hijos? Así es. Bueno, eso ya sería resoluciones ya del Código Cantonal, cuál sería la sanción o si se les pudiera sancionar a los padres de familia, ¿no? Pero nosotros continuamos y intensificaremos nuestros operativos y permanentemente estaremos realizando ahí los controles necesarios para evitar que los muchachos salgan. Este es nuestro trabajo y lo estamos realizando a las 24 horas del día y lastimosamente tendremos que realizarlo mientras ellos salgan, nosotros igual tendremos que reaccionar efectivamente. Sobre el salvoconducto, ¿cómo verificar que el salvoconducto esté utilizado de buena manera, correctamente? ¿Cómo ustedes verifican esa situación? Tenemos nuestros puntos de chequeo en los cuales todos nuestros policías están identificando y controlan lo que son el salvoconducto. Verifican mediante una entrevista corta que se le hace a la persona que va conduciendo el vehículo o la motocicleta a ver si está cumpliendo o no la actividad que dice el salvoconducto. Si no está cumpliendo esta actividad, inmediatamente es sancionado o citado. Hoy tenemos nosotros, justamente tenemos una herramienta, como usted tiene conocimiento también, la herramienta del CINDI 3W, que requiere también para el control de las personas que son detenidas por la justicia o vehículos que han sido reportados como robados. Hoy nosotros tenemos una aplicación en el CINDI 3W donde que nos da la oportunidad de ingresar en el número de cédula. Inmediatamente esta persona ya está registrada y será sancionada como lo indicaba el COE nacional. Coronel, ¿de qué manera están trabajando coordinadamente con el COE provincial y el COE cantonal aquí en Esmeraldas, teniendo en cuenta de que deben estar preparados en varios puntos estratégicos para evitar este tipo de aglomeraciones? Por ejemplo, el mercado municipal de Esmeraldas. Hemos tenido varias reuniones, primeramente de videoconferencia con el COE provincial y el COE nacional, los niños que nos han dado las políticas, nos han dado las resoluciones que han salido en esas reuniones. Nosotros, igual con el magistrado, nosotros todos los días hemos estado realizando los operativos necesarios a partir de las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde en el mercado. En este momento justamente está el personal policial dando cumplimiento y colaborando con el personal del municipio para mantener el control ahí dentro, tanto al interior como por las fuera del mercado. A nivel provincial, ¿cuáles son las gestiones que están realizando para controlar el ingreso vehicular en los varios cantones? ¿De qué manera se está coordinando este trabajo para que de alguna manera tener en cuenta de qué personas entran y salen de los cantones como si nada? Tenemos nuestros puntos de chequeo, tanto acá con el magistrado, tanto acá en el interior del cantón, como en los ingresos y salidas de acá de la provincia. Tenemos nuestros operativos y nuestros puntos de chequeo, tanto en el sector de San Lorenzo, el sector del ITA, y acá también el ingreso a la ciudad, tenemos los puntos de chequeo en la Independencia. Y ahí trabajamos conjuntamente con personal del municipio y con personal de salud que están adheridos a nuestro operativo para el control de ingreso y salida de las personas. Muy bien, regreso ahora con el doctor. Doctor, coméntenos sobre el estado de salud de las personas que laboran en el Hospital Delfina Torres de Concha, teniendo en cuenta de cómo se está manejando lo que es sintomáticos, cómo se está manejando medicina ocupacional. Coméntenos un poco sobre ello.
Bueno, nosotros somos 800 servidores públicos que estamos al frente de la batalla y permítame felicitar a todos, al equipo administrativo, al equipo operativo de Delfina Torres de Concha, a los camilleros, a los auxiliares, equipo de mantenimiento, los cuales están haciendo un magnífico labor. Nosotros estamos con pacientes COVID desde aproximadamente el 17 de marzo, hemos tenido compañeros que están en observación. Una compañera que vino de Guayaquil, administrativa, estuvo ingresada, salió COVID positivo, se contagió en Guayaquil y ya está de alta, gracias a Dios, salió bien y está súper mejor. Nuestra compañera, la epidemióloga, la que comenzó a hacer recién las pruebas en los primeros días, presentó sintomatología febril, por lo cual nosotros la aislamos y está a la espera del resultado para ver si es COVID o no COVID o cualquier otro proceso. Así como también tenemos en el área de emergencia 2 compañeros que también realizaron un proceso de intubación rápido y posiblemente salieron febriles y posiblemente tengan COVID. Al respecto de eso, prácticamente son cuatro compañeros que hemos tenido en proceso de aislamiento. De ahí, cumpliendo con la normativa del COE nacional, tenemos los grupos vulnerables, los grupos de riesgo, las embarazadas, los discapacitados están haciendo teletrabajo, están desde la casa laborando. Muy bien, con respecto a esto de las pruebas rápidas, usted me manifestaba que es de 7 días, si tengo bien entendido. Al séptimo día las pruebas rápidas, hay diferentes tipos de pruebas rápidas, ¿no? De las que nosotros conocemos, al séptimo día salen positiva un 50%, al 10º día salen positiva el 70% y después del 14º día salen positivas de un 100%. Esto es una respuesta inmunológica, una respuesta entre inmunoglobulina M y inmunoglobulina G, donde la M nos dice que el caso es agudo y la G nos dice que ya ha estado sometido anteriormente a la enfermedad. Lo que el Instituto el INSPI del Ecuador lo que están haciendo es PCR en tiempo real. Son pruebas donde van a ver definitivamente al virus y es un método diagnóstico más específico y más sensible en los primeros días de la enfermedad. Quiero que entienda algo la ciudadanía con respecto a lo que es este virus. ¿De qué manera este virus entra al organismo y por qué es tan contagioso y tan dañino para la salud del ser humano? Bueno, es un virus que entra principalmente por la vía aérea y las conjuntivas, por los ojos, entra por las conjuntivas y entra por la vía aérea. Es de alta transmisibilidad, es un virus de mucha alta transmisibilidad, ya que una persona puede infectar a 5 o 10 personas en ambiente cerrado. Por eso la importancia del uso de mascarillas de protección y en casos donde la virulencia es muy elevada, como en los hospitales, tenemos que usar gafas protectoras para evitar que entre por las conjuntivas. Entonces, posteriormente de su ingreso, él se va a alojar en la parte superior de las vías respiratorias, donde va a hacer su proceso de incubación 4 o 5 días. Posteriormente baja a los pulmones, produce las neumonías virales y posteriormente produce los cuadros de insuficiencia respiratoria. Entonces, es una fisiopatología que está cambiando día a día. Últimamente salió que está produciendo un RITA, una respuesta inmunológica exageradamente, conjuntamente con trombos, lo que va a producir también una trombosis venosa a nivel del pulmón. Entonces produciría trombosis pulmonar, lo que también causaría muerte de ciertos sectores del pulmón. El pulmón se va a infartar y esto va a ocasionar también que se incremente más la insuficiencia respiratoria. Es por ello que los pacientes necesitan cánula al 5 o al 10%, mascarilla, o pueden necesitar intubación orotraqueal, que es la ventilación mecánica asistida con un ventilador por 5, 6, hasta 7 días. Tras todo lo mencionado, ¿con qué criterios, por ejemplo, están hospitalizados los pacientes con sospecha de COVID? Tenemos 3 tipos de pacientes de COVID: pacientes leves, pacientes moderados y pacientes graves. Se dice, la literatura dice que el 80% de los pacientes de la población en general se pueden infectar de COVID y pueden caminar y estar asintomáticos, que solamente un 15% van a tener sintomatología y de 15% va a haber un 5% que sí van a necesitar ingreso hospitalario. Entonces, básicamente, nosotros para ingresar a un paciente
para clasificar un paciente con ingreso hospitalario es cuando la saturación de oxígeno es el nivel de lo que uno respira, normalmente es de 98, 99, y un paciente que tiene saturación de oxígeno menos del 90%, con una frecuencia respiratoria, está agitado, un paciente muy agitado, mayor de 33, es un paciente que obviamente necesita un ingreso hospitalario. Recordar que la respiración que usted en este momento tiene no se nota, es de 18 a 20 respiraciones por minuto. Cuando un paciente comienza a respirar, a sentir ahogo, respirar profundamente, unas 33, una saturación de 23, hay indicadores de laboratorio que también nos ingresan. Cuando la ferritina, hay unos reactantes de fase aguda, o sea, unos marcadores de enfermedad aguda, marcadores de inflamación que se los conoce en medicina como reactantes de fase aguda, como es el PCR, como es el Dimeron D y como es la ferritina. En estos momentos estos pacientes tienen criterio para ser hospitalizados. Muy bien, con respecto al Hospital Delfina Torres de Concha, antes de olvidarme y por razones del tiempo, ¿qué es lo que se está teniendo en cuenta con este hospital que está por reabrirse? Yo sé que tiene que ir proceso a proceso, pero ¿qué es lo que se necesitaría para albergar, se podría decir así, a los pacientes de COVID-19? Bueno, un hospital es un hospital y debe presentar todas las características y condiciones técnicas para abrirlo como hospital. Con lo que respecta al Delfina Torres de Concha, hay grupos que están trabajando. Este fin de semana, el día sábado, vino la Dirección Nacional de Hospitales, vino la Dirección Nacional de Infraestructura, vino la Dirección Nacional de Equipamiento. Ellos van a hacer su levantamiento, van a presentar el informe final y la decisión de abrir o cerrar hospitales no depende de la gerencia del Delfina Torres de Concha. Nosotros prestamos todos los insumos para que sean analizados, sean obtenidos, damos criterios técnicos de posibles hospitales que puedan presentar. Hemos presentado informes de que sea un hospital básico, se ha presentado informes de que sea un hospital materno-neonatal y el último informe que presentamos es que sea un hospital del día conjuntamente con un centro de rehabilitación especializado. Pero la decisión final está en el señor ministro. Espero que los compañeros que vinieron a hacer la inspección le den el informe y la decisión final la tomará él. Así es, y esperemos que este hospital sea una ayuda y sobre todo teniendo en cuenta el trabajo coordinado que deben tener entre los dos hospitales, si es que es del caso de reabrirse el Hospital Delfina Torres de Concha en el centro de la ciudad. Así es, todo suma, todo vale, todo hospital vale. Es un hospital histórico de la provincia de Esmeralda, un hospital que ha trabajado más de 80, 90 años al servicio de la comunidad y esperemos que se tome la mejor decisión en beneficio de los y los esmeraldeños. Coronel, regreso con usted con respecto a lo que estábamos conversando sobre la movilidad, teniendo en cuenta lo que ha pasado en Guayaquil, sobre todo la indisciplina que se ha aplicado, se podría decir, por la propagación del coronavirus allá en Guayaquil, sobre todo donde se registran mayor casos. En Esmeraldas había una publicación recientemente donde Esmeraldas es la segunda ciudad o provincia donde tienen mayor indisciplina. Entonces, teniendo en cuenta lo que pasó en Guayaquil, ¿cómo seguir controlando? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Y cuál sería el mensaje a la ciudadanía por razones del tiempo? Vamos. Estamos realizando los operativos. Hoy cambiamos de estrategia y vamos a realizar operativos móviles. Ya hemos coordinado con las autoridades, con los agentes de tránsito, y vamos a hacer controles móviles conjuntamente con nuestras unidades policiales y con nuestras motocicletas para tratar de realizar un mejor control a las personas que están infringiendo la restricción vehicular. Justamente la semana anterior se tuvo una reunión con el Código Nacional en la cual establecieron algunos parámetros y se estableció también unas regularizaciones para las motocicletas y para los vehículos. Es decir, que hoy desde esta semana simplemente se esperaba la socialización también que tiene que hacerlo el municipio y todas las autoridades locales para que solo en los vehículos se traslade una sola persona y en las motocicletas una sola persona. Con esto estaríamos también minimizando y también garantizando que no existe aglomeración de personas en otros lugares. Muy bien, teniendo en cuenta esta... vamos a seguir realizando. Muy bien, teniendo en cuenta... la recomendación a la ciudadanía, por favor, que la ciudadanía nos ayude, colabore, que dé cumplimiento, que actúe responsablemente y no ponga en riesgo la salud tanto de las suyas
como la salud de las personas y de sus familiares, inclusive la salud nuestra. Y que recuerden que siempre nosotros estamos trabajando para tratar de minimizar y tratar de que este virus no se propague más. Así es, coronel, y teniendo en cuenta que usted acaba de decir la propagación del virus, es muy importante controlarla, teniendo en cuenta de que, ¿por qué hacemos esta entrevista doble? Porque el trabajo coordinado de las instituciones que están trabajando en estos momentos, la una controla a la gente y la otra también es para prevenir que no se colapse en el sistema de salud. De esta manera se debe llegar a un buen entendimiento con la ciudadanía para que entienda de que no debe salir y quedarse en casa. Muy bien. Así es. Muy bien, teniendo en cuenta eso, doctor, rápidamente ya para ir concluyendo con el espacio de entrevista, ¿cuáles serían sus recomendaciones finales para la ciudadanía, además de conservar la calma? Porque el día de ayer, con algunas declaraciones que se emitió y además después se rectificó, se alarmó un poco, por ejemplo, en el cantón de Muisne. Entonces, ¿cómo hacer ese llamado a la ciudadanía a conservar la calma, a mantenerse informada por fuentes oficiales y teniendo en cuenta de que hay mucha información que está circulando en redes sociales? Sí, tenemos que continuar con la política pública emitida por el COE nacional, continuar con esas disposiciones, seguir trabajando en equipo, coordinado tanto el COE, los GATS, seguir coordinando con los diferentes municipios, seguir coordinando con la población y especialmente las y los esmeraldeños, que por favor se queden en casa, que sigan los lineamientos del COE, que no salgan. Estamos ante una pandemia, estamos en una etapa de ascenso. Recordar que la etapa de ascenso se estabiliza a los 70 días, todavía nos falta mucho por recorrer. Hay que apretar, este mes es de suma importancia para todos los equipos, tenemos que fortalecer y mantener lo ganado y continuar luchando contra este enemigo invisible, pero necesitamos absolutamente de la colaboración de la ciudadanía. El distanciamiento social es de mucha importancia para evitar que el hospital se nos abarrote, porque si esto se nos sale de las manos y la población no se concientiza de lo que está pasando, se nos viene toda la población al hospital y no va a haber un sistema sanitario que aguante esta situación. Al momento los indicadores son favorables para los esmeraldeños, pero esto significa que no podemos bajar los brazos, simplemente tomarnos 10 segundos, respirar fuerte y meterle más fuerza a esta situación para salir adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecemos la presencia del doctor Robert Cedeño, gerente del Hospital Delfina Torres de Concha, asimismo el coronel de la policía en Subzona Esmeraldas, Hugo Silva. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy bien, amables televidentes, momento de irnos a una pausa comercial. Al volver estaremos con más entrevistas, ya regresamos. Bien, amigos televidentes, continuamos con el espacio de entrevistas y hoy nos acompaña Nelson Erazo, presidente nacional del Frente Popular. El tema a tratar son las medidas económicas y también la emergencia sanitaria por el COVID-19. Muy buenos días, Nelson, bienvenido. Muy buenos días, un saludo a todos los esmeraldeños, mi solidaridad con todo el pueblo ecuatoriano, quienes en estos momentos han perdido familiares, amigos, como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Muy bien, teniendo en cuenta las nuevas medidas de manera urgente, como se tomaron en cuenta durante las cadenas nacionales y de qué manera lo expusieron a la ciudadanía, ¿cuál es la posición del frente de ustedes, sobre todo teniendo en cuenta el Frente Popular? A ver, el Frente Popular primero ha venido haciendo un análisis en relación a la propuesta del presidente Lenín Moreno. Nosotros queremos decirle al país que somos los trabajadores los más comprometidos con el pueblo ecuatoriano. Somos los trabajadores los que estamos en primera línea combatiendo la pandemia del coronavirus. Somos los trabajadores los que estamos poniendo en riesgo nuestra vida a cambio de salvar más vidas. Y esto es una muestra de la labor permanente, diaria, que vienen haciendo los trabajadores de la salud, los médicos, enfermeras, auxiliares, el personal de mantenimiento, de limpieza, los camilleros, los choferes. Pero en ese mismo escenario también están los trabajadores del campo, quienes están produciendo productos para abastecer a todas las ciudades del país.
papel que juegan los choferes en el traslado de esos productos es una muestra del papel que está jugando la clase obrera. ¿De qué manera que juegan los trabajadores? Este sector, de qué manera se verían afectados? Cuando no se toman las medidas por parte del gobierno nacional para salvaguardar sus vidas, cuando no hay los implementos de bioseguridad, están expuestos al tema de contagiarse del coronavirus. De la población, del 100% de la población que está contaminada con el coronavirus, más del 40% es personal de salud, es decir, son las enfermeras, los médicos, son los paramédicos, es el sector de los auxiliares de enfermería, los que están expuestos a estas cosas. Y me refiero a este tema porque en la cadena de prensa que dio el presidente de la República, establecía de que los trabajadores deberíamos ser solidarios, y le decimos que más solidaridad que poner en juego nuestras vidas. Pero adicionalmente, en la consulta que hemos realizado sobre la propuesta del presidente de la República, nosotros creemos efectivamente que los trabajadores estamos dispuestos a contribuir económicamente también para salir de este problema. Sin embargo, le decimos al presidente que esa contribución debe ser desde los trabajadores que ya cubren con su salario el costo de la canasta familiar. No se le puede pedir a un trabajador que tiene $500 de salario que desde ahí se despoje de una cantidad que le va a hacer falta de manera mensual, de manera diaria, para poder cubrir sus necesidades en el enfrentamiento de la contaminación con la pandemia del coronavirus. Pero un elemento adicional, yo creo que la principal responsabilidad está en los sectores que más ganan. Nosotros vemos de que en el caso del país existen 1.085 empresas que ganaron en utilidades grabadas en el 2019 $2.280 millones. Ese sector debería cubrir con el 5% de sus utilidades. Eso significaría $134 millones de ingresos para el país. Existen 193 empresas que en el 2019 en utilidades tuvieron $2.280 millones. Ese sector debería aportar con el 7.5%. Eso significaría $101 millones. Existen 176 empresas que ganaron $4.192 millones en utilidades grabadas en el 2019. Ese sector debería contribuir con el 10%, significarían $419 millones para el país. Bajo este marco, lo que usted acaba de mencionar, teniendo en cuenta el comité empresarial, se pronunció recientemente, hace 2 días, y se mencionaba sobre las medidas económicas y mostraban su preocupación, donde manifestaban que estas medidas económicas urgentes beneficiaría los intereses solo del gobierno nacional. Mire, no se vea el problema a quién beneficiaría, si es el problema del gobierno nacional. Beneficiaría al pueblo ecuatoriano, que es el que estamos sufriendo con todo esto. Pero yo le decía, existen 20 empresas que ganaron en el 2019 $2.617 millones. Este sector debería cubrir con el 15%. Si sumamos estas 4 cantidades, tendríamos $1.026 millones los ecuatorianos para poder enfrentar el tema de la pandemia. Pero las cosas no deberían quedar solamente ahí. Hoy no es el momento de la renegociación de la deuda. Moreno debe entender de que es necesario declarar la moratoria de la deuda externa, porque eso significarían $12.000 millones para enfrentar el tema de la pandemia. Con eso se podría comprar los implementos de bioseguridad para el personal médico, para las enfermeras, para todo el sistema de salud. ¿Qué cree usted que se debería tener en cuenta como prioridad con respecto a estas medidas económicas? ¿Qué se debe tener como prioridad? ¿Las medidas de la deuda moratoria que tenemos externa o también acatar algunas disposiciones que se manejan localmente? A ver, las medidas principales para combatir el tema, económicamente hablando, es primero la moratoria de la deuda. Yo les señalaba, son $12.000 millones que servirían para comprar los elementos de bioseguridad. Servirían para comprar 1.500.000 kits de alimentos para los sectores vulnerables que no tienen que comer. El pueblo exige comida y medicina para salir de la situación que estamos.
Pero adicionalmente se requieren de las medidas que habíamos planteado, que los empresarios contribuyan. Es necesario que los empresarios paguen su morosidad con el Estado. Son 2.000 millones de dólares que estarían ahí. Se requiere acabar con la intermediación petrolera. $4 por barril de petróleo se llevan las intermediadoras, cuando eso podría quedar en las arcas fiscales. Es necesario garantizar la estabilidad laboral de los obreros y obreras en el país. Se deben frenar los despidos intempestivos que se están dando, tanto en el sector público como en el sector privado. Pero adicionalmente a eso, es hora de acabar con la corrupción. No puede ser posible que siga pasando lo que ocurrió con la seguridad social. Mientras los ecuatorianos nos estamos batiendo con el tema de enfrentar la pandemia, en el IE se pretendió meter la mano en los recursos de los afiliados, de los asegurados, para ir a contratos con sobreprecios, como ocurría con el tema de las mascarillas, los guantes, las gafas como elementos de bioseguridad. Es decir, es necesario tomar medidas que garanticen la vida de los ecuatorianos, y eso requiere un compromiso mayor del que más tiene, más contribuya. No se Teniendo en cuenta estas contribuciones que vamos a hacer los ecuatorianos, ¿cuál sería su mensaje para esta ciudadanía que está contribuyendo? Teniendo en cuenta lo que usted acaba de mencionar, lo que es la corrupción. Hay muchos ámbitos de corrupción donde se perdió demasiado dinero y ahora los mismos ecuatorianos tienen que resolver estos inconvenientes. Mire, los ecuatorianos somos solidarios, los trabajadores somos los más solidarios. Tanto es así que, como le señalaba, estamos al frente del combate a la pandemia. A lo que me voy es que por algunos sinvergüenzas que robaron o que se llevaron el dinero de los ecuatorianos, ahora los ecuatorianos tienen que resolver eso. Sí, eso hay que condenarlo. Eso hay que exigir que se investigue hacia dónde fueron esos recursos. Tenemos que seguir combatiendo la corrupción, pero no podemos dejar de ser solidarios. El Estado ha planteado un elemento, que con esa contribución de los distintos sectores se estaría alcanzando cerca de 800 millones de dólares. Pero si el gobierno recogiera las propuestas del Frente Popular, podríamos tener muchos más recursos. Solamente en la contribución de los empresarios hablábamos de 1.026 millones de dólares. Súmele a eso los 12.000 millones de dólares por el tema de la moratoria. Sumémosle a eso a los 2.000 millones de dólares que se debería cobrar por el tema de la morosidad de las empresas privadas con el SRI. Sumémosle a eso los cerca de 5.000 millones de dólares que recuperaríamos por el tema de eliminar la intermediación petrolera. Y sumémosle a eso un elemento importante. Quizás es necesario renegociar la telefonía celular con Claro y Movistar, y tendríamos 3.000 millones de dólares adicionales. Quizás hablando un poco de la economía de los ecuatorianos, la vida común con respecto a estas medidas económicas planteadas por el gobierno nacional, la gente se preocupa por el desempleo que ya existía y había una crisis económica aquí hablando del país. Ahora con estas medidas emergentes, varias empresas están tomando medidas, por ejemplo, de separar a algún personal o reducir sueldos. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cuál sería el mensaje? ¿Cómo resolver este tipo de problemáticas? Tengo varios amigos, por ejemplo, de estudiantes que recién se gradúan de las universidades y que van en busca de un empleo fijo. Sin embargo, es casi imposible conseguir hoy en día eso. A ver, el enfrentar la crisis de salud que vivimos y la crisis económica no se resuelve con el tema de desempleo. No se resuelve mandando a la desocupación a los trabajadores y trabajadoras del país. No se resuelve con una reforma laboral. La solución a esos problemas es garantizar el empleo como un derecho humano, como un derecho a vivir con dignidad. El Estado debe entender que se debe garantizar la estabilidad laboral, como lo establece el artículo 326 de la Constitución, que dice que el Estado es el garante del derecho al trabajo como el derecho humano. Por eso es necesario entonces dejar sin efecto los decretos o los acuerdos ministeriales 080, el 079 y el 081, que son los que han provocado un sinnúmero de aspectos para que la patronal, abusando de su poder, despida a los trabajadores. Aquí lo que se debe hacer es un acuerdo ministerial en el cual
los empresarios estén obligados a garantizar la estabilidad laboral. El Estado tiene que ir en ayuda de la pequeña y mediana industria. Recordemos que este sector es el que entrega el 80% de empleo en el país. ¿Qué significa eso de la ayuda a la pequeña y mediana industria? Nosotros planteamos que en este caso, por ejemplo, la pequeña y mediana industria no pague las tarifas eléctricas durante el año 2020. Planteamos que no paguen el tema del agua potable en las empresas pequeñas, la pequeña y mediana industria, que garantice los puestos de trabajo de los obreros y obreras en el país. Pero un elemento adicional, el gobierno nacional tiene que obligarle a la banca a bajar los intereses para que la pequeña y mediana industria pueda acceder a préstamos a bajo interés a largo plazo y con eso garantizar los puestos de trabajo, pero también el funcionamiento de sus empresas. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social podría dar una ayuda en ese tipo de cosas al contribuir con préstamos a estos sectores para sostener las fuentes de trabajo. Es necesario coordinar entre el gobierno nacional y los gobiernos seccionales, los gobiernos locales, para incorporar un trabajo en conjunto y acceder el pueblo ecuatoriano al tema de alimentación y medicina, pero también para contribuir en el tema de la infraestructura. Es necesario dar agua potable en las ciudades en donde no existe. No puede ser, por ejemplo, que en el caso de Esmeraldas, el alcalde anterior y las autoridades anteriores no hayan hecho las obras necesarias en el tema del agua potable y esos recursos se hayan ido en la corrupción. Eso tiene que ser sancionado. Pero ese no puede ser el pretexto para que ahora el presidente Moreno no coordine con la alcaldía de Esmeraldas para solucionar los problemas del agua potable, de saneamiento, pero también los problemas de los alimentos para la ciudad de Esmeraldas. Es necesario entender de que es obligación del Estado el coordinar con las autoridades, con los gobiernos seccionales, para poder buscar soluciones en conjunto en beneficio del pueblo ecuatoriano. Muy bien, esas son algunas de las problemáticas que usted acaba de mencionar y muy importante lo que es la del agua potable, donde algunos se preguntan por qué seguimos en esa problemática teniendo en cuenta que ya se enviaron muchos recursos y hasta ahorita no se ve ese cambio que todos esperábamos o que ya deberíamos tener en cuenta, esos cambios que ya deberían estar funcionando, sin embargo no hay eso. Muy bien, teniendo en cuenta otro tema con respecto al tema económico, con respecto a los asambleístas que se oponen, hay varios asambleístas que se oponen a la reducción de su sueldo. ¿Qué decir de ello? ¿Es necesario esta medida? ¿Cuál sería el mensaje suyo como Frente Popular a sí mismo con respecto a esta medida económica para los asambleístas? Mire, primero los asambleístas le han quedado debiendo al país. Esa asamblea ha sido un circo. Para lo único que ha servido es para sacarse los cueros al sol, como dice el pueblo popular. Cuando ustedes ven que en la asamblea los principales aspectos que se discutían es quién cobraba más diezmos que otro. Este hecho de que hoy exista el planteamiento de la reducción de salarios en los asambleístas, en el presidente, vicepresidente, en sus ministros, no es una cuestión que le nace al gobierno nacional. Es producto de la presión social, es producto que los diversos sectores decimos es el momento de que los recursos estén al servicio del pueblo y no se vayan en este tipo de gastos que no han resuelto los problemas de los ecuatorianos. Sin embargo, el principal problema, insisto una vez más, son las medidas que debería adoptar el gobierno nacional en favor del pueblo ecuatoriano. Requerimos de la moratoria de la deuda, requerimos que los empresarios contribuyan con mayores porcentajes de sus impuestos. Es necesario establecer mejor coordinación entre el gobierno nacional y los gobiernos seccionales. Muchas alcaldías cogieron el funcionamiento de las mismas sin recursos, porque las anteriores autoridades se gastaron en contratos que ya estaban anticipados e incluso pagados. No puede ser posible que en estos momentos Esmeraldas no tenga agua potable. No puede ser posible que no tengamos saneamiento en la ciudad de Esmeraldas como consecuencia del mal manejo de las autoridades anteriores. El compromiso de los ciudadanos, el compromiso
de quienes creemos que la lucha debe ser en favor del pueblo ecuatoriano y del pueblo de Esmeraldas, es efectivamente sacarlo adelante. Y creo que en ese escenario, Lenín Moreno debe entender que hoy debe coordinar en mejores condiciones con la alcaldía de Esmeraldas para resolver estos problemas que aquejan a la ciudadanía de Esmeraldas y de los pueblos del Ecuador. No se le puede decir a los ecuatorianos quédate en casa cuando no tenemos agua potable, cuando no tenemos saneamiento y cuando no tenemos alimentos. Es necesario entonces entender que la principal responsabilidad está en el gobierno nacional y en el sector empresarial, que han ganado miles de millones de dólares durante el tiempo del correísmo y en el momento del gobierno de Lenín Moreno. Es necesario dejar de lado la reforma laboral que pretende imponer el Comité Empresarial en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y con el gobierno nacional. Es decir, que el gobierno nacional está tomando estas medidas económicas desconectadas de cierto punto con respecto a la realidad en sí. Mire, el gobierno nacional lamentablemente no sabe hacia dónde va. Si usted ve, una cosa dice el presidente, otra cosa dice el ministro de Economía, otra cosa dice su ministra María Paula Romo, es decir, no tienen una ruta fija. Y eso es necesario entonces cambiar, y para eso es necesario coordinar de manera adecuada. En el caso de Esmeraldas, quien conoce la realidad es el gobierno seccional, pues es la alcaldía de Esmeraldas. Es la alcaldesa de Esmeraldas la que sabe en dónde están los sectores más vulnerables, en dónde se requiere mayor contribución. Y entonces es necesario tener esa coordinación entre el gobierno y las autoridades locales, porque eso va a permitir llegar con mayor facilidad, con mayor rapidez a los sectores más vulnerables. Las cosas no se pueden hacer al ojo, no se puede hacer de manera clientelar. Hoy es el momento de trabajar sobre la base de las verdaderas necesidades y por eso requerimos entonces la compra de ese 1.500.000 kits de alimentos para las familias más vulnerables, para los sectores que están en pobreza, para los sectores que no tienen cómo alimentarse. Pero al mismo tiempo, y discúlpenme culminar con esto, al mismo tiempo es necesario que el gobierno nacional, los gobiernos seccionales, los ministerios paguen los salarios de los trabajadores del sector público, que los empresarios paguen la totalidad de los salarios de los trabajadores del sector privado. La Constitución dice que no hay trabajo gratuito y por lo tanto están obligados a pagar lo que el trabajador está devengando con su fuerza de trabajo. Deben entender que no es un problema si ellos quieren pagar o no. Es su obligación pagar los salarios de los trabajadores quienes venden su fuerza de trabajo a cambio de una remuneración. Muy bien, muchísimas gracias Nelson Erazo, presidente nacional de Frente Popular, donde se anunciaba sobre las medidas económicas y la emergencia sanitaria por el COVID-19. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, un abrazo solidario a todos los trabajadores, a todos los sectores sociales de la provincia de Esmeraldas y del país. Estamos a su servicio y muy amables por la entrevista. Muy bien, 8 de la mañana con 15 minutos, momento de despedirnos, amables televidentes, así estamos concluyendo esta edición informativa, agradecerles como siempre por su fiel sintonía, que tengan una excelente mañana. En casa. Telemar, Canal 23 y 43, presentó Notimar al amanecer.